Pues seguro que esta música te suena a ti a programa, bueno, pues de psicología. Un programa que habitualmente hacemos los jueves, los segundos y terceros jueves, o no, primer y tercer jueves, perdona. Ya que llevamos tanto tiempo que no lo hacemos, Cristina, buenos días, hija. Buenas Buenos tardes. días, buenas tardes, Nani. Dimos un parón por la fiesta y tal, luego tú te fuiste de vacaciones, pero lo retomamos porque es un programa que no podemos dejar. Exactamente. Hablemos de psicología. En el programa de hoy vamos a tratar el tema de la depresión. Todos en algún momento hemos escuchado y observado a algún familiar conocido que tiene depresión. Supone una alteración y limitación en muchas de las parcelas de la vida de la persona, como es a nivel congenitivo, físico, social, que dificulta lo que es a la misma, a la persona. Este trastorno causa sufrimiento y dolor, no solo a las personas que lo padecen, sino también a sus familiares y seres queridos. Según la Organización Mundial de Salud, a escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas sufren depresión. Oye, es una cifra muy alta, ¿eh? Muy elevada. Es una cifra, como ya digo, muy elevada para que hablemos de un trastorno con más prevalencia. Por lo que queremos ahondar y tener más información sobre cómo actuar la enfermedad. Saber detectar a tiempo que no es, hablamos de tristeza, que es primordial actuar de forma inmediata para poder poner remedio a un trastorno que es muy incapacitante para la persona. Hablamos de ello y lo vamos a hacer muy bien, porque qué mejor que tú, Cristina Murillo, que es la psicóloga del Centro de la Mujer. Bueno, Cristina, a ver, comencemos por diferenciar conceptos entre tristeza y depresión. ¿Cómo se diagnostica la depresión, Cristina? Porque muchas veces yo creo que creemos que es tristeza y es depresión. Hay que saber diferenciarlo. Hay que saber diferenciar dónde está el límite de una y de la otra. La tristeza es una emoción básica como la alegría, el miedo, el asco. Entonces, en algún momento de nuestra vida experimentamos esa emoción básica. Pero se da ante situaciones concretas, ante situaciones pues como la pérdida de alguien importante, porque no nos salga, tenemos una expectativa sobre un trabajo, sobre unas posiciones, unos exámenes, algo en concreto que tenemos una expectativa que no se cumple, y eso, o una enfermedad física crónica que ya me limita o me incapacita, y eso lo que hace es que me produzca esa emoción. Pero estamos en una situación en concreto. ¿Cómo se manifiesta esa tristeza? Pues desde el llanto a la desgana, apatía. Pero cuando esa tristeza se alarga en el tiempo y cada vez me supone mayor malestar, angustia, me interfiere en la vida diaria, ya me limita, ya no me siento capaz, la desmotivación va siendo mayor, me voy limitando en mi entorno, me dificulta, como luego veremos más adelante, en muchas áreas y de la esfera de la vida de la persona, entonces eso ya se está convirtiendo en una depresión. Mayormente es cuando ya interfiere en la vida de una persona a nivel de cognitivo, de pensamiento, atención, concentración, ya no me relaciono igual con la gente, ya me empieza a dificultar la vida, ahí es cuando ya podemos empezar a hablar de depresión. Bueno, ya sabemos diferenciar qué es la depresión a la tristeza, pero ¿cuáles son los factores? ¿Cuáles son las causas o factores que se puede decir que es de ello, que es un riesgo? ¿Qué lo producen? Por ejemplo, tú ves una persona con depresión y muchos comentarios son, pues no sé por qué tiene depresión, porque la tía tiene trabajo, tiene dinero, tiene su familia, tiene... ¿Qué es lo que produce la depresión? ¿Cuáles son los factores? La depresión no hay una causa común que digamos esto es lo que lo produce, sino que puede ser por diversos factores, como puede ser traumas que haya tenido la persona en la infancia, adolescencia, abusos sexuales, como puede ser violencia doméstica, una enfermedad física que me limite y me incapacite la vida, problemas económicos. Si yo durante la infancia no he tenido un apego seguro, es decir, yo no tenía una figura de referencia donde yo me sintiera seguro, protegido, tengo una autoestima baja, me siento que no tengo mucha confianza en mí, no me siento capaz o me faltan habilidades sociales para afrontar, personas que han sufrido bullying, todo ese tipo, personas que consumen sustancias también, al final todo ese cúmulo o distintos factores es lo que según cada uno interprete
la realidad o cómo resuelva y gestione, a cada uno le puede producir o no que se convierta en un trastorno de depresión. Una cosa que quiero matizar es, para que se diagnostique la depresión, es que necesitamos que hayan 5 síntomas durante al menos 2 semanas. Uno de esos síntomas tiene que ser estado deprimido o pérdida o interés del placer de las actividades que yo solía hacer normalmente, y eso ya no existe. Entonces, dentro de los síntomas para que se diagnostique la depresión, tiene que haber pérdida o interés de hacer actividades la mayor parte de los días, casi todos los días, que esté el ánimo deprimido todos los días, la mayor parte del día, que tenga fatiga o pérdida de energía, que tenga sentimientos de inutilidad, sentimientos de culpa que no son apropiados, porque hay un locus de control externo e interno, y a lo mejor estoy atribuyendo a algo que no está en mi control cosas que yo no puedo obedecer a eso porque no está en mí, está en otras personas que toman la decisión. Entonces estoy haciendo una malgestión sobre cómo atribuyo esos errores o fracasos, lo que no está en mí. Sentimientos de o ideas suicidas sobre la muerte, miedo a la muerte o ideas suicidas o planificación, agitación o el enlentecimiento psicomotor, y pérdida de la capacidad de concentración, dificultad en la memoria, o sea, todo lo que supone las funciones ejecutivas, planificar, tomar decisiones, planificar la gestión del tiempo. Todo eso es con lo que he dicho, de que todas esas cosas, esos 5 síntomas, de ahí en adelante, el mínimo son 5, pero de ahí en adelante, todo eso es lo que va a dificultar la vida de la persona, y eso es lo que va a conformar el diagnóstico de la depresión. Por lo tanto, existe un indicio y unos factores de riesgo, como he dicho, que cada persona, según tenga esa habilidad, esos recursos, esa estrategia de afrontar, en algún momento se puede sentir vulnerable o no ha tenido esas habilidades para resolver de esa manera o esa gestión. También la gente que tiene una familia o un entorno donde ya ha habido antecedentes de depresión, también está más predispuesto, y las características de la personalidad también en algunos momentos favorece que tú puedas desarrollar. A la misma vez también hay que ver que antes de diagnosticar depresión hay que descartar que no haya una enfermedad física que eso sea lo que derive la depresión, o haya un consumo de tóxicos, porque lo que sí se puede dar es la depresión y luego conlleve trastornos de ansiedad asociados, que haya una comorbilidad, es decir, que pueda aparecer otro trastorno en función de la aparición de la depresión, y hay ansiedad, trastornos de la alimentación como la anorexia o la bulimia, consumo de tóxicos. O sea que hay que descartar primero que no sea consecuencia de una cosa u otra. Es una enfermedad que toda viene del cerebro. ¿Qué ocurre en el cerebro de una persona con depresión? Lo que ocurre en el cerebro es que el funcionamiento normal se ve alterado porque hay o una cantidad menor o bloqueo de neurotransmisores, que los neurotransmisores son las moléculas mensajeras, es decir, las que se conectan con las redes neuronales, con neuronas, que cada una tiene unas funciones, y eso es lo que hace es que no se produce de forma adecuada, y por lo tanto la dopamina, la serotonina, la melatonina, que todos esos neurotransmisores están implicados en la función del sueño, en el apetito, en la función ejecutiva, en el tema de las emociones, el cómo interpreto, todo eso está alterado. Aparte se da que hay unos factores neurotróficos, que los factores neurotróficos lo que hacen es que favorece el crecimiento o la neurogénesis de nuevas conexiones neuronales. Entonces, toda esa parte de todas las funciones están dañadas, no tiene un funcionamiento normal. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que se ve, hay una inflamación del cerebro, por lo tanto, las emociones negativas lo que hacen es que crezcan emociones, moléculas que dificultan la conexión con otras neuronas, que regulan y modulan, incluso mandan orden al cerebro, y eso se ve alterado y afecta al hipocampo, que está implicado en el aprendizaje y la memoria. Luego también está el amígdala cerebral, que está relacionada con las emociones. Si yo valoro cada situación, y ante cada situación yo valoro si hay un daño potencial, real o no, y llega un momento en el que esa función no la hace como tal, yo a cada estímulo neutro, es decir, un estímulo que no sea negativo ni sea amenazante o potencialmente peligroso, yo lo valoro como tal. Entonces, ahora los acontecimientos de mi día a día lo voy a ver como de forma negativa, y mi mundo es gris. Por eso, ante todo, me supone un mundo, hacer cualquier cosa de la casa, salir a comprar, relacionarme, hacer una actividad en el trabajo.
todo eso al final, todo ese cúmulo, porque hay un daño en el cerebro. Hay que ver qué complejo, ¿eh? Qué complejo que es el cerebro, ¿eh? Complejo, Sí. complejo. Bueno, hablemos un poquito de los efectos de la depresión en la persona. ¿Son los mismos o cada persona tiene A ver, o hay puede tener? sintomatología común y luego ya va también de forma más individual. También depende de la gravedad del trastorno, de la sintomatología que tenga. Pero es verdad que limita mucho la vida, tiene dificultades para incluso leer un libro. Si quieres ver una entrevista, por ejemplo, no te enteras tampoco. En una conversación no estás atento en ese momento, te cuesta tomar decisiones. Un problema te supone que cómo resolverlo te ves incapaz, no sabes dónde acudir, ante la mínima cosa te va a suponer un gran esfuerzo, tienes apatía, ya no disfrutas de las relaciones ni con los familiares ni con las actividades que tú hacías anteriormente, por lo tanto te vas limitando y te vas aislando. Eso es lo que va a provocar al final. Y luego a nivel físico, pues puede haber un aumento, una pérdida de peso, tienes sentimientos de desesperanza, como que no vas a salir de ahí, incluso valoras la vida de manera tan negativa que incluso se te pueden pasar ideas suicidas por la mente. Es una enfermedad que causa mucho sufrimiento en la persona que lo padece y en los familiares también. Hablemos un poquito de la intervención. Bien, como hemos dicho, la depresión afecta mayormente en muchas de las esferas de la vida de la persona y por lo tanto se va a afectar en el área cognitiva, a nivel físico y a nivel de relaciones sociales. Pues hay una serie de intervenciones que son eficaces para hacer la terapia y salir de ahí poco a poco, porque es un proceso que, bueno, cada uno lleva su ritmo y hay que trabajarlo. Está la terapia de activación conductual, que esta terapia lo que dice es que la depresión, lo que vamos haciendo es que vamos evitando situaciones. Evito salir a reuniones, evito ir a la gimnasia, evito ir a cualquier reunión familiar porque no me apetece, porque no veo el beneficio ni la recompensa de eso. Entonces, lo que hago es que evito. ¿Qué me lleva a esa evitación? Al aislamiento y a estar en mi casa. Por lo tanto, más apatía, más desgana, tengo más tiempo para retroalimentar esos pensamientos negativos. Y eso se vuelve un círculo vicioso negativo donde no sale. Entonces, lo que propone esta terapia es que hay que hacer todo lo contrario. Es decir, intentar ser activo porque a través de esas actividades va a tener sistemas de recompensa donde va a recibir un refuerzo positivo y te va a ir sintiendo cada vez mejor. Y no te vas a centrar tanto en ese aislamiento, en tus distorsiones cognitivas, como es la siguiente terapia. En la terapia cognitivo-conductual lo que se hace es que es una reestructuración cognitiva, es decir, cómo interpreto y distorsiono mi realidad, lo veo de forma negativa, catastrófica, no merece la pena la vida, yo no valgo para nada, me siento inútil. Entonces lo que hay que hacer es una reestructuración. Y eso porque hay unas distorsiones que lo que hago es, si por ejemplo hay algo que no me sale bien, generalizo y yo no valgo para nada. No solo en esa situación en concreto, sino ya generalizo. O tengo muchas cosas positivas en mi día a día, pero solo me fijo, hago filtro negativo, solo me fijo en la forma negativa. El todo y el nada, eso también es una distorsión cognitiva. O me sale o no me sale, pero si no lo dejo. No. Lectura del pensamiento, es otra interpretación que yo interpreto lo que una persona piensa y siente sobre mí, sobre la situación. Todo eso es lo que me hace distorsionar y ver la realidad que la interpreto de una forma errónea. Luego también está la terapia interpersonal, que lo que hace es que esta terapia dice que las personas, a través de los vínculos que tienen con su entorno, con sus amistades, si hay una pérdida, se produce una crisis emocional. Entonces se trata de trabajar habilidades sociales, la comunicación, cómo fomentar unas relaciones sanas, trabajar, y si hay una pérdida, porque haya una pérdida importante en la vida de una persona, bueno, pues al final es la gestión y la regulación emocional de esa situación con esa persona o con un grupo de personas que... Y luego está el mindfulness, que el mindfulness también se trata de la atención plena en ese momento, aceptar la realidad que tienes, y también cuando utilizas la terapia del mindfulness,
Lo que ocurre es que como te centras en disfrutar en el aquí y el ahora, si me estoy tomando un café, si estoy en esta situación trabajando, me centro en esto, cada tiempo se dedica a esa cosa en concreto. Entonces, lo que evito también es anticipar pensamientos ansiosos que me generan a mí malestar. Cristina, yo te voy a hacer una pregunta que siempre la he tenido en mente. ¿Se llega a curar la depresión? Porque es una enfermedad. ¿Llega a tener cura total? A ver, la depresión se puede curar también, es que depende de por qué. Depende de la edad de inicio, depende de la gravedad de la depresión, depende de los apoyos que tú tengas, de cuando acceda al tratamiento y la respuesta al tratamiento. Depende, pero sí se puede curar, claro que sí. Lo que pasa es que cuando hay un episodio depresivo puede haber una recurrencia en algún momento de la vida porque te ocurra de forma personal una pérdida o alguna pérdida del trabajo, una crisis económica bastante importante en tu casa. Puede ser que haya probabilidad alta de caer. Conforme más recaídas tengas, más crónica se hace. Uh-huh. Pero que se puede curar, claro que sí. Lo que también hay que ver es que no se puede... si estás viendo que de esa tristeza ya se pasa a esa alteración del funcionamiento de la vida normal de la persona, si vemos que no podemos salir de ahí y se pasa el tiempo y yo empeoro y ya no puedo resolverlo yo de manera sola, entonces tengo que pedir ayuda, porque no podemos llegar a estar desbordados de tal manera que eso se convierta en una depresión grave, severa, donde... Ya pasé, aparte también por la terapia farmacológica, que también se combina. Los fármacos para regular esos neurotransmisores y ese daño en el cerebro, pues cuando ya hay una depresión moderada, grave, se regula, aparte se combina con la terapia. Pero si estamos en el inicio, ya tenemos esos indicios de me dificulta el trabajo, ya me cuesta salir a la calle, me tengo que pensar si tengo que ir a una reunión, no me interesa esto, yo ya dejo de ir a tal sitio y estoy poniendo excusas porque ya no me apetece. Entonces es el momento de ponerse en terapia, de trabajar esto que he ido comentando de todas las terapias que hay, y no haría falta tomar medicación si estamos al inicio viendo esos indicios de que me puede llevar a una depresión. Tú has dicho pedir ayuda y perdona, pero ¿a quién pide ayuda? ¿Que van médico, psicólogo? Tienes que tener autoconocimiento de que estás mal. Sí. Tienes que tener la conciencia de estar mal. Entonces, puede ir a tu médico de cabecera, lo que pasa es que te va a derivar a salud mental, que está bien, porque también hay psicólogos ahí, claro que sí. Y la persona que vea que la cita se le... que por posibilidades económicas, porque no puede esperar y se puede pagar un psicólogo y puede empezar la terapia mucho antes, pues claro que sí. La cuestión es saber acudir al especialista, tener la conciencia de que tengo un problema y que tengo que poner remedio. Uh-huh. Y ese es el camino de empezar a mejorar. Muy bien, pues un programa muy interesante. La Vuelta ha tenido un éxito, ¿no? Hemos cogido un tema de tratar muy bueno. Bueno, Cristina, darte las gracias por estar aquí, que no es jueves, que es viernes, porque esta semana ha sido así, pero que ya será dentro de 2 jueves cuando estés de nuevo aquí en los estudios de la radio. Yo sé que va a traer otro tema interesante. Y para los seguidores, los oyentes de la radio y también del canal local de televisión, decirle que ante cualquier duda, Cristina la tenemos en el centro social, ahí en el Centro de Información a la Mujer. Pues ya está, que tenga buen día, no te entretengo más porque sé que estás muy ocupada y sobre todo pues que vaya todo bien hasta el próximo programa. Hasta igualmente, luego, Nani, gracias. Adiós.